Hemos esperado la promesa por años. Hemos esperado la respuesta a nuestras oraciones. Navidad empezó con una canción de paz en las alturas. Hosana al Hijo de David, al Hijo de Dios. Navidad es Dios con nosotros, pero Navidad es más que solo una fecha, más que un evento. Navidad es Dios llamándonos a seguirle. Es dejar nuestras cargas a cambio de paz y gozo en nuestras vidas. Es dejar buenos sueños por los increíbles sueños de Dios, que son mucho más grandes de lo que podamos imaginar. Cuando más nos sentimos indignos, Jesús nos llama a seguirle, a ser sus manos y pies trayendo las buenas nuevas de la Navidad. Escucho tu voz. Sígueme. Mucho de lo que hacemos, mucho de lo que creemos y mucha de nuestra fe y lo que se mueve en torno a nuestra fe, se trata del día de hoy. Y, ¿sabes? Es el día más increíble que existe en el mundo porque es el día en donde muchos hemos sido transformados a causa de esta fecha. Esta fecha significa eternidad, significa esperanza, significa nuevos comienzos y muchas cosas más. Así es de que tengo un mensaje para compartir. Me gustaría orar, que me acompañes a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan increíble. Señor, gracias por el privilegio de poder estar en tu casa para celebrar hoy tu nacimiento. Gracias por el privilegio de poderte adorar, de poderte reconocer, de poder compartir este tiempo contigo y, Señor, reflexionar acerca de todo lo maravilloso, lo grande y lo amoroso que has hecho por cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pido por la dirección y la revelación de tu Espíritu Santo y te pido que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. Si no me conoces, me llamo Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral de esta hermosa iglesia. Junto con mi esposa Sara. Ven, mi amor, ven, te quiero presumir. Está muy bella. Yo también le copié a ella porque le dije, ¿te vas a ir vestida así? Entonces, yo le copié. Junto con mi esposa hermosa, bella. Denle un aplauso a Sarita. Es que no le compré regalo de Navidad, entonces es como un amortiguador así. Junto con mi esposa tenemos el privilegio de liderar esta iglesia y pues no sé, quiero entrar a algún par de ideas que tengo en mi mente, pero quisiera comenzar compartiéndote lo siguiente. O sea, en mi vida personal, la Navidad ha tenido diferentes matices. En alguna época ha sido para mí una temporada muy difícil, de las más difíciles de mi vida. Y probablemente en la época de mi adolescencia, cuando estuve metido en alcohol, drogas y esas cosas que he platicado. Y después cuando nacieron mis hijos como que las cosas cambiaron y empezó a ponerse un poco mejor por los regalos y esas cosas, ¿no? Pero en la última temporada, conociendo a Jesús y entendiendo, mi vida ha sido realmente ministrada. Y yo sé que para muchos son fechas súper chidas, ¿no? Para muchos es un término de cumplimiento, de lograr cosas, metas. Todo el mundo sabe que está terminando el año y a lo mejor hay cosas que planeaste y que soñaste, que lograste conquistar. Para otros va a estar súper chida la cena, ver a la familia y los regalos, los intercambios de regalos y los corajes que hacen algunos cuando abren sus regalos. También es divertido, ¿no? Pero también sé que para muchos otros son fechas muy difíciles. De hecho, es la temporada en donde más suicidios hay en todo el año. Y también sé que para algunos probablemente en la mesa va a haber un lugar vacío de una persona que probablemente este año ya no va a estar con algunos. Y sé que para algunos son tiempos difíciles, pero algo que me gusta de esta temporada es tratar de poder comprender qué es la Navidad, cuál es el significado, o sea, ¿por qué celebramos Navidad? Y me puse a estudiar mucho
Te reprendo, perro, en el nombre de Jesús. Él dice, yo también, yo te reprendo más. Y hay datos interesantes. Obviamente la palabra Navidad viene del latín que significa nativitas. Déjame ver si es cierto. Nativitas. Y significa nacimiento. Eso es lo que significa la Navidad, nacimiento. Ahora, hay una cosa muy interesante porque si tú estudias los evangelios, ¿se acuerdan que Jesús tenía un primo hermano que se llamaba Juan, el hijo de Isabel? Cuando María está embarazada va a visitar a su pariente que ya estaba embarazada. Si tú estudias las fechas, realmente Jesús no nació en diciembre, ¿ok? Nació entre septiembre y octubre, dicen los teólogos, los estudiosos, te lo voy a dejar de tarea. Pero el tema es que independientemente de que no sea el día de hoy, a finales del siglo XIX más o menos, se empezó a hacer un poco más común el hecho de guardar este día de feriado y todo lo que ahora vemos que es lo que es el Papá Noel y los árboles de Navidad y un montón de cosas que antes no se festejaban. Y si te soy honesto, a mí me gusta eso. Y también he compartido con ustedes que en la casa teníamos la tradición de comprar el árbol más grande que podía. Ya no lo hacemos porque ya todos en mi casa, los millennials, dicen que el calentamiento global y eso. Entonces ahora tenemos un arbolito de esos de plástico, desechables, ¿cómo se llaman? Esos de los que pones cada año y ya traen focos incluidos, artificial. Chiquito así, todo feo. Y Michelle sigue sufriendo porque papá, ese árbol. Pero me gusta, o sea, me gusta pensar en todo lo que hay alrededor y nos bañamos, nos ponemos guapos y toda esa onda, está chido. Pero yo quisiera compartir contigo algo hoy que tenga un poco más de peso. Porque honestamente, ¿por qué celebramos la Navidad? O sea, ¿por qué lo hacemos en este día? Y obviamente muchos decimos, bueno, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y claro, de eso se trata todo. Pero quiero leerte un par de cosas y quiero hablar acerca del Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y voy a dividirlo en 3 partes para poder aprovechar mi tiempo y llegar a una conclusión. Pero me gusta mucho Lucas. Lucas, en el capítulo 2, hace una descripción muy interesante del nacimiento de Jesús. Y dice esto en el verso 1 en adelante. Voy a dividirlo en 3 partes para no irme todo y luego... ¿Está bien, Sharon? Ok. Pon atención porque en la cena te voy a hacer preguntas. Nacimiento de Jesús. Dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio, era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José, chécate esto, como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Ya sabes que me gusta pensar, meditar, pelearme un poquito con Dios. Entonces lo primero que yo pensé, dije, a ver, Señor, ¿qué onda? O sea, José la está pasando mal. Imagínate los que estamos casados, que nuestra esposa nos dijera el próximo mes, estoy embarazada del Espíritu Santo. Y tú sabes que te hiciste la vasectomía, ¿no? O sea, José le está pasando muy mal, porque José está enamorado de María y María le acaba de dar la noticia hace unos meses de que quedó embarazada por el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que ahora este gobernador, Augusto, se le ocurrió la grandísima idea de hacer un censo.
y las personas tienen que regresar a su ciudad de origen. Piensa que María más o menos tiene 7 meses de embarazo y estamos hablando probablemente de más de 100 kilómetros de trayecto desde el norte al lado del mar de Galilea, que es un lago, pero le dicen mar, pero es un lago, hasta abajo a Belén, así en línea recta. Por cierto, interesante Belén. ¿Sabes dónde estaba Belén? Y el título de mi mensaje se llama Belén. Belén fue el lugar en el que Ruth se casó con Boz. Si estuviste en esta prédica que di hace un par de semanas, en donde Ruth conoce a Boz y se casan, estamos hablando de esa ciudad, Belén. Y yo decía, cuando leía, decía, Señor, ¿por qué haces que José tenga que moverse con su esposa embarazada hasta este lugar? Algo tiene que haber ahí. Y por eso me llamó la atención Belén. Ahora, muy interesante, en el verso 6 dice, mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Si le puedes bajar un poquito a mi audio, estaría bueno, porque luego me emociono y rebota aquí. Llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Qué manera de venir de nuestro Salvador. Para que tú y yo podamos entender la humildad y la accesibilidad a Él. Tampoco te compré regalo, pero gracias. Y luego hago bromas y se me olvida, ¿verdad? Pero esto es muy interesante porque los judíos estaban esperando que Jesús llegara así como un rey poderoso, con un ejército majestuoso, y llegó de la manera más sencilla, más desprevenida, sin hacer grandes alborotos, y nació de una manera tan humilde, tan sencilla, que su mamá lo recibió y lo envolvió en un pesebre. Los pesebres era el lugar en donde se ponía el alimento para que el ganado pudiera comer. Y lo envolvió con lo que tenía ahí, porque pues obviamente hacía frío y no tenía con qué cubrir a su hijo. Pero una de las cosas que me llamaron la atención es esto. No sé cómo fue tu año, pero déjame decirte algo. José sabía que tenía que regresar para el censo. Y como José ya estaba viviendo cosas sobrenaturales y estaba viendo a Dios obrar en su vida y en la vida de su esposa, él sabía que Dios estaba con él. Muchas veces Dios nos va a llevar a hacer cosas o nos va a mover a sitios en donde no pensamos, en donde diríamos, Señor, ¿por qué si tiene 7 meses, está a punto de dar a luz, por qué se te ocurre hacer un censo si tú eres el que controla el universo? Si pudiste embarazar a mi esposa, podrías haber pedido que el censo fuera en 3 meses más. Pero sabes, Dios siempre sigue estando en control. Y tú y yo tenemos que reconocer esto en nuestra vida. Dios está en control. Y Dios sigue haciendo que nos movamos de diferentes formas, aunque a veces no lo entendemos al principio. Ahora en el verso 8 dice pastores y ángeles. Esa noche, después de este nacimiento que acabo de relatar, había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando a sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. El resplandor de la gloria del Señor los rodeó y los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. Hace unas semanas, no es cierto, hace unos meses, tuvimos una reunión un miércoles aquí de oración. Increíble, se sentía la presencia de Dios impresionante. Y una chica que no viene a nuestra iglesia, se congrega en otra iglesia, vino ese día. Terminó la reunión, se acercó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Vi ángeles en este lugar. Qué increíble, ¿no? Lo que están pasando aquí estos pastores, están en un día común y corriente, de repente aparecen ángeles a su alrededor y lógicamente se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Y ve las palabras que siguen a continuación, les traigo buenas noticias. Tú y yo sabemos que el evangelio es lo que significa.
Lo que Jesús vino a hacer, su mensaje fue un mensaje de buenas noticias. Escucha esto, por favor. En Jesucristo siempre hay buenas noticias. En Jesús siempre hay buenas noticias. Y después dice que le darán alegría a toda la gente. O sea, Jesús quiere bendecir a toda la gente. No solamente lo estaba recibiendo un pueblo como lo habíamos leído en el Antiguo Testamento, que iba a venir a los judíos, sino después también a los gentiles y todos aquellos que estamos listos y que estamos deseosos de podernos encontrar con Jesús. Él tiene buenas noticias y Él quiere bendecir a toda la gente. En el verso 11 dice: el Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Qué increíble. O sea, el Salvador, el Mesías, nació en Belén. Belén significa casa de pan. Casa de pan. Y ahora que estés cenando seguramente te vas a acordar de esto. Belén significa casa de pan. Y era la ciudad de David. Y dice, lo reconocieron por la siguiente señal: encontraron un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel a una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Sabes, cuando tú y yo adoramos a Jesús, cuando tú y yo pasamos un tiempo adorándolo a Él, nos conectamos a su presencia y podemos experimentar el cielo. Por eso, no sé, me encanta la adoración, me encanta ahora que estamos acá y que estaban cantando Sharon y Ganem y poder sentir la presencia de Dios. Tú y yo fuimos diseñados para adorar a Dios y nuestra adoración nos conecta con el corazón de Dios. El verso 15 en adelante dice: cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María, a José. Allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Qué interesante que el ángel y Jesús piensan invitar primero a pastores. Y hay dos cosas acá que podemos ver. Una, probablemente porque como era descendiente del rey David, y cuando el rey David fue ungido como rey, era un pastor de ovejas. Tenía 15 años aproximadamente cuando el profeta Samuel va a buscarlo. Él está pastoreando. Pero hay otra cosa también. Los pastores generalmente eran gente que olía mal porque trabajaban con el ganado y estaban en los campos. Pero quiero que entiendas esto: Jesús vino por todos los que estamos rotos y necesitados. Y yo diría esto y lo digo con respeto, pero Jesús vino por algunos como yo, que a veces apestábamos feo. Pero Él no se limitó en eso. Él no se limitó en eso. Él quiso alcanzar a las personas más marginadas y más, tal vez, seccionadas para poder celebrar su nacimiento con ellos. Pero todo esto que te estaba diciendo lo quiero enlazar a otra cosa, porque empecé a leer y entonces decía: ¿por qué tuvo que viajar José desde Galilea hasta Belén? Y entonces después dije: bueno, ¿qué significa Belén? Y Belén significa casa de pan. Casa de pan. Y hay algo muy interesante con el pan. El pan en el original es la palabra lejem, que aparece 200 veces en el Antiguo Testamento y hartos 100 veces en el Nuevo Testamento. Pero hay una cosa muy interesante, porque cuando vemos las Escrituras, vemos constantemente el pan y que lo utilizaban para ciertas cosas. Y cuando vemos el Padre Nuestro, Dios nos enseña a pedir nuestro pan de cada día. Y el pan tiene un simbolismo impresionante en la Biblia. De hecho, hace algunos años, Sara y yo vimos una serie judía hermosa que se llama Shitzel, y me gustaba porque el rabino
mi amor. El papá de Akiva, Shuleimán, el rabino Shuleimán, y vean la serie, está buenísima. El rabino Shuleimán, cada vez que iba a tomar agua y pan, hacía una oración para bendecir el agua y el pan. Y yo me aprendí la oración de la bendición del pan, pero se me olvidó a la semana, por falta de práctica. Pero estábamos en Tiberíades, cerca de Jerusalén, en el viaje que hicimos hace unos meses, mi familia y yo. Y entonces nos tocó estar en un hotel en sábado, era el Shabbat. Y fue una experiencia increíble, porque empezaron a llegar familias así con mucha gente, muchas familias muy grandes para poder celebrar el Shabbat. Y nunca me había tocado estar en un Shabbat, o no me acordaba, creo que había estado en uno, pero no me acordaba bien. Y lo interesante del Shabbat es que había poca comida, pero había demasiado pan, mucho pan, más que en el Costco, les prometo, mucho pan. Y cada familia tomaba una gran cantidad de pan y la ponían en la mesa y cubrían con el mantel el pan. Y luego le ponían sal y empezaban a orar y se paraban todos. Era increíble, o sea, de veras. A veces nosotros estamos en un restaurante y hay algunos que tomémonos de las manos para dar gracias, y yo no quiero tomarme de las manos, eso está muy raro, ¿no? O a veces no oramos, pero acá era una cosa increíble. Todas las familias se paraban, cantaban en hebreo, impresionante, oraban, bendecían el pan y luego ya el papá empezaba a repartirlo. Y te voy a decir lo que dice Levíticos 7:13, que estoy hablando de esto, dice: 12 tortas de pan de la proposición, representando la suficiencia de la provisión temporal y espiritual de Dios para su pueblo. Me gusta esto, provisión temporal y espiritual, porque aquí vamos a estar una temporada, pero Dios sigue proveyendo nuestra espiritualidad eterna. Eran colocadas cada sábado sobre la mesa dorada en el lugar santo. El padre de familia usualmente empezaba una comida tomando una torta de pan, dando gracias y distribuyéndola entre los suyos. Jesús siguió esta fórmula en la alimentación milagrosa y en la institución de la cena del Señor. Cuando Jesús está despidiéndose de sus discípulos, está a punto de ir a la cruz, Él instituye la cena del Señor y toma el pan y dice: este pan me representa a mí y va a ser partido por cada uno de ustedes para perdonar sus pecados. Jesús está representado en el pan. Entonces es muy importante y es muy interesante ver cómo José tiene que viajar toda esta cantidad de distancia para llegar a un lugar en donde nace Jesús, en un lugar llamado Casa de Pan. Y quiero terminar con Juan, capítulo 6, del verso 31 en adelante. Dice esto: las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Una de las características de la Navidad es que la Navidad trae vida al mundo, y vida en todo sentido: vida en nuestras emociones, vida en nuestra familia, vida en nuestra espiritualidad, vida en nuestra salud física, vida en nuestra salud emocional, vida eterna, porque eso es lo que empezó en este día, la venida de un Salvador que fue a la cruz para que tú y yo, en el momento de reconocerlo, podamos pasar una eternidad en el cielo. Y continúa en el verso 34. Señor, le dijeron, danos de ese pan todos los días. Jesús les respondió, si me ayuda Emi en el teclado, gracias. Jesús les respondió, ve las palabras de Jesús: yo soy el pan de vida.
El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed jamás. ¿Qué afirmación de Jesús? Cuando tú y yo estamos conectados a Él y lo recibimos como el pan verdadero en nuestra vida. Me encanta esta promesa, no sé si te sirve a ti, para mí es muy necesaria. El que viene a mí nunca más volverá a tener hambre. Y no tener hambre, no está hablando de hambre del estómago, están hablando de hambre del corazón, para que podamos vivir con paz, con tranquilidad, con esperanza, aún en los tiempos difíciles y aún en medio del sufrimiento, podemos experimentar la paz de Dios. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Sed jamás. No sé, este es un mundo lleno de sed, insaciable, insaciable. Y no sé, pero yo quisiera proponer que en este día podamos encontrarnos con Jesús, que le pidamos su paz y que le pidamos que sacie nuestra sed. Que podamos levantarnos y disfrutar de la vida, de lo que tenemos en nuestro alrededor, de nuestra salud, de esta iglesia hermosa, de tus amigos, de tu familia. Y qué chido los regalos, pero sabes, los regalos, no sé, hoy me dijo Michelle, ¿qué me diste el año pasado? O sea, los regalos en una semana a lo mejor ni te vas a acordar lo que te dieron. Dice la escritura adelante: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio. Fíjate en esto, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Así que esto es lo que celebramos, esto es de lo que se trata, esto es la Navidad. Que todos los que puedan ver a Jesús y crean en Él puedan vivir una vida en la eternidad. Así que también esta noche, cuando te reúnas en tu casa, no te pongas muy religioso, pero estaría chido que puedas compartir. Hey, ¿sabes? La Biblia dice que Jesús vino a este mundo y que nació de esta manera para traer buenas noticias y para que todos los que crean en Él puedan tener vida eterna. Y cuando pasa esto en nuestra vida es lo que llamamos un nuevo nacimiento. Y sabes, algo sucede en nuestro interior. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, su Espíritu Santo desciende a nuestra vida, empieza a morar en nuestro corazón, empezamos a ver la vida de otro color, tomamos decisiones diferentes, queremos amarlo, queremos adorarlo, queremos conocerlo más, empezamos a escuchar su voz, podemos sentir su abrazo, su aliento, su apapacho. Eso es la Navidad. Me gustaría que cierres tus ojos. Quisiera hacer una oración final. Si tú estás aquí hoy por primera vez, si alguien te invitó, estás en la iglesia, me gustaría invitarte a que puedas hacer esto una realidad en tu vida. Y como decía esta escritura, que puedas creer en Jesús, que puedas aceptarlo. Romanos 10:9 dice que si confesamos a Jesús con nuestra boca y creemos que que Dios lo levantó de los muertos, tendremos la vida eterna. Así que quiero guiarte para que si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, lo puedas hacer hoy, en este día tan especial en el que Él vino a este mundo y nació para salvar tu vida. Si quieres hacer esta oración, puedes repetir después de mí y decirle: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. El día de hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida en tus manos y te pido que me bendigas. Te pido que tu Espíritu Santo venga a mí
y more en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres, sigue con tus ojos cerrados. Quiero pedirle al Espíritu Santo que se mueva, que nos ministre, que nos toque nuestra vida. Y después vamos a seguirlo adorando. Padre, te quiero dar gracias, Señor, porque es un día increíble, porque todo se trata de ti, porque dejaste el cielo para venir a este lugar. Señor, oro por cada persona que está en este momento aquí. No conozco su situación de todos, no sé cómo se sienten en torno a esta fecha, pero yo sé que tú sí sabes eso. Sé que les amas, sé que tienes grandes planes para sus vidas. Los bendigo, Señor. Te pido que toques sus vidas, que si alguno está pasando un mal momento, traigas aliento. Si alguno perdió a algún ser querido, tú le reconfortes y le des paz. Si alguien está peleado con algún familiar, Señor, oro por perdón y por restauración de una manera sobrenatural. Señor, que cuando estemos en un rato más cenando, podamos celebrarte, podamos reconocerte. Te pido que te podamos ver en cada día de nuestras vidas, no solamente hoy, sino en cada uno del resto de nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por dejar el cielo y por venir y nacer de una manera tan humilde y tan sencilla para hacerte cercano a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en el nombre de Jesús, Señor.